perdido tu dragón? Sí. ¿Y cómo es? No lo he visto. ¿Cómo se llama? Se llama Pepe. Pepe. Llamemos a Pepe. Pepe. No lo veo. No lo veo. Mira, Mateo. Tengo una semana de no verlo. ¿Será que está perdido? Creo que sí. Y se me olvidó ponerle su collar. Bueno, ¿qué te parece si lo llamamos? Pero antes de llamarlo te quería contar. Hoy vamos a hablar acerca de los cuentos. ¿Tú sabías que los cuentos son una actividad muy gratificante, no solo para la persona que los está leyendo, sino para los niños que lo escuchan? Hoy vamos a hablar de los cuentos en los chiquitos, ¿te parece? ¿Un cuento? Sí. ¿Sabes? Yo me acuerdo uno. ¿Cuál? ¿Cuál te contaba mi abuelita? ¿Cuál era el que contaba tu Mi abuelita? abuelita contaba que venía el Coco. ¿Y tú conoces al Coco? Más o menos. Yo anoche lo vi. ¿Y cómo era? Era grandote, cabezón. Pero mira, mejor no contemos esos cuentos, mejor busquemos a tu amiguito. Sí. Pepe. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Te estábamos buscando. Hola, Estefanía. ¿Cómo estás? Saluda a la cámara, cansado. Viva la Mañana. Hola, señora Tío de la Mañana. ¿Qué les parece, chicos, si les cuento un cuento y si les cuento o si les traigo una persona que nos va a hablar acerca de este maravilloso mundo de los cuentos? ¿Les parece? Sí, está muy bien, Estefanía. Me parece genial. Gracias por llamar a Pepe. Me encuentro con Maru Molina de la Luna de Mateo, quien nos va a hablar de este maravilloso mundo de los cuentos. Maru, bienvenida a Viva la Mañana. Gracias, hola, otra vez. Bueno, cuéntame, ¿qué sería lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de contar cuentos para poder cautivar a nuestros niños? Mira, para mí tal vez la cosa más importante antes de empezar a contar un cuento es pensar en la edad del niño y pensar en si el cuento es muy complejo o muy sencillo para un niño, porque si es muy sencillo, el niño se va a aburrir. Si es muy complejo, el niño se va a aburrir. O sea, que empezando por ahí, ¿verdad? O sea, uno puede adecuar las historias de acuerdo a la edad del niño, ¿verdad? Existen los cuentos tradicionales como Blancanieves y todo este tipo de historias que muchas personas pues las recordamos como que hubiera sido ayer que nos los hubieran contado, pero también existe el recurso de poder inventar cuentos o historias. ¿Cómo poder nosotros desarrollar esa imaginación de los padres que a veces sentimos como que no la tenemos para utilizarlo como una herramienta de creatividad de nuestros chiquitos? Fíjate que yo creo que lo has dicho perfectamente bien. Muchas veces no, o sea, recurrimos al libro, ¿verdad? Lo cual está divino y los libros son una maravilla, pero la manera más potente de cómo estimular la creatividad en los niños es inventando historias. Y muchas veces a los papás y a las mamás nos cuesta porque ese niño interior como que se ha quedado atrás y tenemos que recurrir a ese lado juguetón de nosotros mismos para poder volver a inventarnos esas historias. Y ahí es cuando de verdad los niños se imaginan cada palabra que tú les estás diciendo, cada expresión, se lo imaginan, ¿verdad? Y entran a este mundo mágico de su mente. ¡Qué bello! Tú lo dijiste al inicio, para cada edad hay una historia o hay un cuento. Podemos utilizar nosotros un cuento como un recurso para cambiar tal vez una conducta negativa de nuestros niños y poder materializarlo en una historia y que ellos se sientan identificados y así pues revertir lo que nosotros efectivamente no queremos que hagan. Claro, es una herramienta tan poderosa. De hecho, en terapia psicológica se usan los libros justamente para ese tipo de cosas, tanto para mejorar conductas, cambiar algunas, disminuir otras, un montón. Y los niños se identifican de tal manera, porque no es lo mismo que tú hables de un tema con un niño directamente a que toques ese tema por medio de un cuento y de su imaginación en un lenguaje que él puede entender o ella puede entender. Eso es mucho más poderoso que sentarle y decirle, mira, vamos a hablar de esto porque tal y tal. Para mí, la lectura a los niños y los cuentacuentos inician del día cero. O sea, de verdad, es súper importante leerle a los niños desde que están muy pequeñitos. Y al principio podés empezar tal vez con libros solo de imágenes, de colores, cosas que estimulen. Pero el hecho del niño estar escuchando tu voz, repitiendo vocabulario, eso le va ampliando su raciocinio. O sea, aunque no parezca, de verdad, es maravilloso lo que hace. Entonces, de 0 a 3, yo diría que más que nada son libros y cuentos bien básicos, a donde tú quieras introducir animales, formas, las estaciones, categorías amplias de cómo nosotros entendemos el mundo. Ya después de los 2 años, se diría yo, ya podés empezar con historias que ya tienen cabeza, pie y mano, ¿verdad? A donde el niño ya puede empezar a entender el hilo de la historia. Obviamente tiene que ser bastante cortas porque
su atención es corta. Dejar 5 minutos al día, todos los días, específico para ya sea inventar el cuento, leer, crear historias, ya sea con títeres, con muñequitos, con lo que sea, pero que ya sea de fijo 1 hora al día, que los niños incluso sepan que en ese momento se va a dedicar a los cuentos, a las historias, ¿verdad? Eso es como súper importante. Y luego dejarse ir como papás, no sentir como que no voy a saber qué decir. Todos tenemos historias que contar y a la hora de hacerlo, pues soltarte, y los niños lo súper aprecian. Gracias, Maru, por estos consejos, y por supuesto pues hay que animarse a leer. Si usted no es muy amigo de los libros, inténtelo, involucre a sus hijos, involucre las historias, sus vivencias, para poder hacer de esto un hábito en nuestros chiquitos. Muchas gracias por abrir las puertas de la Luna de Mateo, y nosotros por supuesto vamos a continuar la próxima semana con otro tema interesante aquí en Viva los Niños. Ay, qué lindo. Mire, es interesante también, como yo le decía, y permítale a su hijo que termine de contar la historia. Por ejemplo, es una buena opción para irlos como enamorando en el mundo de los libros. No, y ellos también tienen la facilidad de imaginarse cosas adicionales, ¿verdad? O preguntar. Entonces yo creo que es muy importante saber algunos tips específicos como que nos salía ahí. A mí me encanta. A mí me contaba mi mamá cuentos siempre. Me acuerdo que tenía un libro de cuentos viejos, te digo viejos, y siempre me los leía y todavía me acuerdo de las historias. Eso sí, siempre, y creo yo que estoy de acuerdo, nunca hacer las voces así como de niños Claro, chiquitos, no normales. sino que hacerlo normal para que el niño vaya aprendiendo también a hablar. Tiene razón. Y eso es un grave problema que tienen muchos papás, que a veces le siguen la forma como el niño pronuncia las palabras, y el papá lo hace como un poco jugando, pero tienden a confundirlo y le retrasan más el poder hablar correctamente a su chiquito. Lo puedes utilizar como recurso con los animales, por ejemplo, y entonces el león llegó y entonces también les estás enseñando a los niños los diferentes animales, los diferentes colores. Es como un buen recurso en ese aspecto.